Buenas tardes, mi nombre es Miguel, alumno de la maestría en Psicoterapia Transpersonal Integrativa. En esta presentación voy a compartir mi ensayo titulado Bioespiritualidad, Respiración Consciente e Integración Transpersonal. Este trabajo nace de una bitácora personal de práctica contemplativa, sueños, respiración consciente e integración desde el método del Dr. Marco Antonio Polosco en mi maestría. Mi intención no es hablar de espiritualidad como una idea bonita, sino mostrar cómo la espiritualidad puede atravesar el cuerpo, la mente, la vida familiar y la experiencia cotidiana. El problema que observo es que muchas veces hablamos de conciencia, espiritualidad y transformación, pero seguimos viviendo con el cuerpo tenso, la mente rumiando y los vínculos familiares cargados. Entonces aparece una brecha. Por un lado está el discurso espiritual y por el otro está la biología real del cuerpo. La pregunta central de mi ensayo es: ¿qué cambios concretos ocurren cuando sostengo una práctica diaria contemplativa? Y también, ¿qué pasa cuando esa práctica se interrumpe? Aquí el punto no es escapar de la realidad, sino integrar la experiencia espiritual sin evadir el cuerpo, la emoción y la vida cotidiana. El ensayo se sostiene en 4 pilares. Primero, la bioespiritualidad desde el método del Dr. Paul Scott. La conciencia no es algo separado del cuerpo. La conciencia respira, se tensa, se regula y se encarna. Segundo, el método de rastreo clínico transpersonal que me permite observar emoción, creencia y necesidad transpersonal sin caer en bypass espiritual. Tercero, Shunryu Suzuki con la mente de principiante y el Zazen como práctica de regreso al presente. Y cuarto, autores como William James, Carl Jung y Stanislav Grof que ayudan a comprender la experiencia espiritual, los sueños, los símbolos y las capas profundas de la psique. La metodología de este ensayo es cualitativa, vivencial y fenomenológica. Trabajé con 3 fuentes principales. La primera fue mi bitácora de práctica contemplativa de diciembre de 2025 a abril de 2026, donde registré Zazen, yoga contemplativo, días de práctica y días de no práctica. La segunda fue mi bitácora onírica, donde registré sueños importantes, fechas e impacto emocional. La tercera fue el método del Dr. Paul Scott, como un marco clínico para rastrear cuerpo, emoción, creencia y necesidad transpersonal. Aquí el cuerpo y los sueños no son accesorios, son fuentes de conocimiento vivencial. En la práctica contemplativa descubrí que el cuerpo funciona como archivo. Cuando uno se siente en silencio, empiezan a aparecer señales: dolor, tensión, adormecimiento, lágrimas, incomodidad o cansancio. Eso no lo veo como falla, lo veo como información. El cuerpo guarda historia, el cuerpo expresa lo que muchas veces la mente no quiere mirar. Por eso, el protocolo que aparece en mi práctica es muy sencillo. Respira, siente, observa, contempla y regresa al momento presente. El objetivo no es perfecto, el objetivo es regresar al cuerpo, regresar a la respiración, regresar al momento presente. La higiene de estímulos y regulación del sistema nervioso. Uno de los hallazgos más importantes fue la higiene de estímulos.
Antes, mi sistema nervioso estaba alimentado por redes sociales, noticias, política, violencia y ruido digital. Eso aumentaba la ira, la ansiedad, la neurosis y el impulso de control. Después, al reducir redes sociales y consumo compulsivo de noticias, observé mayor estabilidad emocional, más presencia familiar y una práctica contemplativa más limpia. La atención necesita una ética. Lo que consumo entra al cuerpo, modifica mi estado psíquico y afecta la manera en que amo. Por eso, cuidar los estímulos también es una forma de cuidado espiritual y psicológico. Sueños y creatividad. Reactivación onírica y creatividad, evidencia de mi proceso. Otro hallazgo fue la relación entre práctica, sueños y creatividad. Cuando la práctica estaba activa, los sueños aparecían con más claridad. También regresaba la escritura, la creatividad y la vida simbólica. Cuando la práctica se interrumpía, disminuye el recuerdo de sueños y se apagaba la escritura profunda. Esto me mostró que la práctica contemplativa abre espacio para la simbolización. Desde el método de mi maestría del Dr. Paul Scott, cada sueño puede rastrearse desde la emoción, la sensación corporal, la creencia impugna y la necesidad transpersonal. No se trata de interpretar los sueños como verdades literales, sino como material para integrar. Integración familiar y el clan despierto. La práctica también se verificó en mi familia. Cuando mi sistema nervioso empezó a regularse, el espacio que yo ofrecía cambió. Mis hijos comenzaron a buscarme más, a acercarse más y a dormir abrazados conmigo. También apareció la práctica compartida con mi esposa, como el zazen a las 5:20 de la mañana, sin obligación de discurso. Y algo muy importante, mi hijo, el más pequeño, empezó a meditar espontáneamente. Eso me mostró que la práctica se transmite más por atmósfera que por discurso. La familia se volvió un laboratorio de reestructuración transgeneracional. Riesgos y límites y criterios de madurez. También es importante reconocer los riesgos. La calma no siempre significa realización. A veces puede ser descanso auténtico, pero otras veces puede convertirse en evasión. Por eso es necesario evitar el bypass espiritual. Los criterios reales de madurez son más concretos: mayor congruencia, mejor escucha, menor reactividad y mejora observable en los vínculos. Las prácticas profundas pueden abrir material inconsciente importante, por eso se necesita contención, psicoterapia e integración. La bioespiritualidad madura no es máscara espiritual, es método, cuerpo, conciencia y vida cotidiana. Conclusiones. Bioespiritualidad verificable. Como conclusión, puede decir que sin práctica la conciencia se queda en discurso. Con práctica, la conciencia se vuelve biología viva. Este proceso me confirmó 7 puntos. La espiritualidad necesita encarnarse. La respiración es puente entre ciencia y conciencia. La vida cotidiana es un laboratorio. La continuidad activa creativa y sueños. El método Paul Scott de estructura ética. La higiene de estímulos regula el sistema nervioso y la espiritualidad se vuelve interioridad vivida. La bioespiritualidad es verificable en la vida diaria cuando regula el cuerpo, ordena la mente, abre la vida simbólica y permite una reestructuración consciente. Cierro con esta frase: Dios está dentro de ti. Respira y únete a Dios.